Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1201 Sorpresa. ¿10 segundos son suficientes? Cuando Yin Feng dijo eso, no fueron solo las potencias de la civilización del dragón de agua presentes quienes se sorprendieron. Water Dragon Son, cuyo cuerpo estaba controlado por Yin Feng y solo podía sentir las acciones de Yin Feng, también se sorprendió. ¿Agua del alma errante? ¿Qué es eso? Water Dragon Son no pudo evitar comunicarse con Yin Feng. En la situación actual, ella y Yin Feng se comunicaban naturalmente a través de sus almas. Al compartir un cuerpo, la comunicación era muy conveniente. Al oír la pregunta de la chica, Yin Feng respondió con un mensaje para el alma: beber esto puede hacer que tu alma abandone tu cuerpo. Con tus atributos, si la dosis es suficiente, puede hacerte perder la capacidad de moverte durante al menos 10 segundos. El dragón de agua Son también estaba un poco sorprendido. ¿Tan poderoso? Pero aunque pierda la capacidad de combate durante 10 segundos, parece que no pueden hacer nada. Yin Feng también estaba un poco confundido por esto. Después de todo, Canción del Dragón de Agua ya era un maestro de salón. Con cientos de miles de atributos como base, los efectos de objetos como el agua errante del alma se vieron considerablemente debilitados. ¿Qué podrían hacer en solo 10 segundos? Sin embargo, a pesar de la confusión de Yin Feng, era demasiado perezoso para preguntar. Primero, mata a la persona, luego lee sus recuerdos. Y entonces, justo cuando Yin Feng eliminó al Gao Dabai más fuerte en la arena, todo el palacio estalló. Cuando la estrella de agua Chen se enteró de que el plan había sido expuesto, ya sabía que la marea había cambiado. Inmediatamente voló hacia la red de teletransportación, queriendo irse. Yin Feng observó pero no prestó atención. Porque justo ahora, su identidad como Water Dragon Son había regresado a la civilización del dragón de agua, lo que le permitió invitar a otros jugadores a la civilización del dragón de agua. Aunque la propia fuerza de Water Dragon Son ya no tenía rival en el combate 1 contra 1 dentro de la civilización del dragón de agua. Pero intentar cazar a esos tipos a gran escala todavía era un poco lento. Por lo tanto, Yin Feng naturalmente tomó acción él mismo. Y solo tomando acción él mismo podría matar personas y traerlas a la tierra del juicio. Justo después de que Yin Feng operara el cuerpo de Water Dragon Son, para matar a Gao Dabai. Su verdadero cuerpo también había llegado a la civilización del dragón de agua. Todo el palacio de banquetes había explotado por completo. La multitud se dispersó en todas direcciones. La joven generación de genios de la civilización del dragón de agua que participó en el banquete quedó atónita ante este repentino cambio. Aunque no sabían exactamente qué era el agua errante del alma, sabían que definitivamente no era algo bueno. En realidad intentaron hacerle daño al señor dragón de agua Son. Demasiado despreciable, buena matanza. Ayudemos al señor dragón de agua Son a evitar que escapen. Entre los cómplices mayores de Gao Dabai, algunos huyeron rápidamente, como el descendiente directo de cuarta generación de Gao Dabai, Water Star Chen, mientras que otros sintieron desesperación y se arrodillaron para rendirse en el acto. La razón por la que no hubo ningún pensamiento de resistencia fue porque el golpe de espada de Water Dragon Son, matando a Gao Dabai, el mayor más fuerte, significaba que nadie era rival para Water Dragon Son en un solo golpe. Mientras Water Dragon Son reponga su divinidad, los matará uno por uno con una sola espada a su regreso. Ya sea en términos de orden propia o atributos de combate puro, Water Dragon Son era actualmente el número 1 indiscutible en la civilización del dragón de agua. Estabiliza la situación aquí. Cuando el verdadero cuerpo de Yin Feng llegó a la ciudad del dragón de agua, le devolvió el control del cuerpo a Water Dragon Son, dejando que la chica estabilizara la situación en el lugar. Entonces, se transformó en una parca invisible. Mantuvo un estado invisible con una influencia divina súper alta, moviéndose a través de la ciudad del dragón de agua, y nadie pudo descubrir su rastro. El descendiente directo de cuarta generación de Gao Dabai, estrella de agua Chen, huía frenéticamente hacia una red de teletransportación en la ciudad. Utilizó continuamente sus habilidades de percepción y se sintió aliviado al descubrir que Canción del Dragón de Agua no lo había alcanzado. Pero de repente, silbido. Un repentino golpe con cuchillón no le dio tiempo a Water Star Chen para reaccionar y lo cortó directamente.
El que atacó fue, por supuesto, Yin Feng. Y después de eliminar al oponente, inmediatamente lo llevó a la tierra del juicio. Inmediatamente después, una anciana de pelo blanco huía en otra dirección. Aunque sus días estaban contados, aún quería vivir más y disfrutar un rato. También huyó hacia una red de teletransportación. Justo cuando estaba a punto de llegar, la luz de una cuchilla invisible le cortó la cabeza. De este modo, uno tras otro, todos los viejos compañeros de la Asociación de Protección de la Civilización, así como sus familiares, fueron marcados con precisión por Yin Feng. A excepción de aquellos que se rindieron, todos los demás fueron eliminados uno por Yin Feng. Un total de más de 2.700 personas, sin excepción. Bajo la percepción de la sombra original de Yin Feng, nadie podía escapar de esta ciudad, y su casa era invisible y sin rastro, sin que nadie detectara su existencia. Esas 2.700 personas desaparecieron de este mundo en silencio. Pronto. Para entonces, Water Dragon Son había controlado a los individuos que se rendían dentro del área del palacio y, junto con la joven generación de genios de su equipo, había tomado el control de la situación. Se puede ver en las clasificaciones de prestigio de la civilización del dragón de agua. 7 de los 11 portavoces de la vieja generación de la Asociación de Protección de la Civilización original habían muerto, y los 4 restantes se habían rendido, afirmando haber confesado todo y declarando que todo esto fue planeado por el lado de Gao Dabai. Naturalmente, Yin Feng no creería sus tonterías. Después de confirmar que todos los que debían ser eliminados habían sido eliminados, regresó a Judgment Land. Había más de 2.700 personas en total, y el poder de combate más fuerte entre ellos ni siquiera estaba al nivel de un emisario divino, por lo que Yin Feng fue demasiado perezoso para usar la gran autoridad en ellos, usando directamente la pequeña autoridad sin deseo para despojarlos de todos sus deseos. Luego, Yin Feng revisó los recuerdos de Water Star Chen, el descendiente directo de cuarta generación de Gao Dabai. Rápidamente se concentró en un segmento de memoria. Gao Dabai. Esta agua del alma errante es realmente buena, jajaja. Sin embargo, aunque pueda hacer que esa mujer pierda su capacidad de resistencia durante unos 10 segundos, no parece que se pueda hacer mucho. La estrella de agua Chen estaba llena de confianza. Abuelo, no te preocupes, llévala a la habitación, jejeje. 10 segundos son suficientes. En 10 segundos, será la nuera de nuestra familia. Gao Dabai se sorprendió. Una expresión compleja de alegría y preocupación apareció en su rostro. Incluso Yin Feng quedó atónito después de ver esta parte del recuerdo. ¿10 segundos son suficientes? Solo se puede decir. Este tipo es un poco abstracto. ¿Resulta que todo este plan tenía como objetivo algo así? Un verdadero genio. Sin embargo, había un requisito previo para esto, y era que en la civilización del dragón de agua, la castidad de una niña se consideraba más preciosa que la vida misma. De lo contrario, desde la perspectiva de un jugador de Blue Star como Yin Feng, este tipo de plan parecería muy cómico. Justo cuando Yin Feng estaba examinando los recuerdos del oponente, el trabajo posterior de Water Dragon Son también estaba llegando a su fin. El señor controla mi cuerpo, se siente tan hábil. Su liberación de habilidad es incluso más rápida que la mía. Recordó la primera vez que Yin Feng la controló, sus movimientos eran fluidos y naturales, sin la torpeza de controlar un cuerpo nuevo. Su adaptabilidad era demasiado fuerte, ¿no? En ese momento, recibió otro mensaje privado de Yin Feng, diciendo que las 2.700 personas habían sido eliminadas y que ella debería tomar un buen control de la civilización del dragón de agua. Este mensaje dejó a Water Dragon Son aún más sorprendido. ¡Tan rápido! De verdad mató a todos los oponentes. Originalmente, Water Dragon Son pensó que afuera sería muy caótico, pero después de recibir el mensaje de Yin Feng, observó cuidadosamente la ciudad del dragón de agua. Descubrió que no había caos en absoluto en la ciudad y que todos los miembros mayores de la familia que huían habían desaparecido. Después de ayudar a Water Dragon Son a lidiar decisivamente con los asuntos aquí, Yin Feng ya había abandonado silenciosamente la civilización del dragón de agua, tal como llegó silenciosamente, sin mostrar su rostro de principio a fin, pero influyendo en todo el futuro de la civilización del dragón de agua con su propio poder. Luego, Yin Feng no tenía otros asuntos que atender. Vayamos al templo del juicio y consigamos la autoridad menor y la autoridad menor superior. Capítulo 1202. Confirmado, es alguien de Daxia. Antes de dirigirse al templo del juicio, Yin Feng primero contactó al arcángel Xuan y le pidió que evacuara a los jugadores del templo del juicio principal. Después de todo,
Yin Feng, ya fuera en su identidad de estrella azul o Ilan, no tenía relación alguna con el templo del juicio. Antes de la sublimación de estrella azul, Yin Feng no pretendía socavar la imparcialidad del templo del juicio, por temor a perder el control de la situación más adelante. Xuan, mi señor, evacuaré a la gente de inmediato. Ah, por cierto, estoy en la oficina del templo del juicio en la ciudad Nido del Águila. Han llegado algunos jugadores de la civilización Estrella Azul. ¿Le gustaría venir y encargarse personalmente? Al escuchar esto, Yin Feng se sorprendió un poco. ¿Jugadores de Blue Star Civilization, en la oficina del templo del juicio? ¿Para qué? Yin Feng reflexionó un momento y preguntó, ¿de qué país son? Xuan, no lo sé. Sin embargo, definitivamente no son de la gran dinastía Xia, porque vinieron a buscar refugio, diciendo que después de que el supergenio de la gran dinastía Xia ascendiera, definitivamente los atacaría, por lo que buscaron nuestro templo del juicio con anticipación. Basándose en la información proporcionada por Yin Feng, el actual Xuan probablemente ya había comprendido que Ilan y la civilización de la Estrella Azul probablemente estaban del mismo bando. Por lo tanto, estas personas que vienen a buscar refugio ahora podrían ser enemigos de Yin Feng. Fue precisamente por esta razón que le preguntó a Yin Feng si quería venir y manejarlo personalmente. Está bien, llévalos a otra habitación. Iré a verlo. Yin Feng partió inmediatamente. Eagles Nest City es una ciudad pública en Orderland. Como civilización de reencarnación que aún no ha sublimado, los jugadores de civilización Estrella Azul solo pueden operar y residir en ciudades públicas a menos que sean invitados o tengan una determinada posición en un templo. Aparte de eso, los jugadores de Blue Star Civilization no pueden ir a ninguna ciudad primaria, intermedia o avanzada. Las ciudades públicas, por el contrario, son las más mixtas, con todo tipo de actores y composiciones extremadamente complejas. Sin embargo, gracias a las patrullas de los jugadores del Templo del Juicio, se puede mantener un orden pacífico, evitando un caos excesivo. Tan pronto como Yin Feng se teletransportó, vio a un grupo de jugadores humanos elefantes de piel azul caminando por la calle, cada uno de 6 o 7 metros de altura, y su característica más prominente eran narices largas que les colgaban hasta la cintura, incluso más parecidas a una máscara de vacío que a una máscara de vacío. Además de ellos, también había varios jugadores con formas extrañas, que traían todo tipo de monturas y mascotas extrañas. Incluso el antiguo gran mercado Xi'an no podía compararse con esta ciudad en términos de diversidad de especies. Aunque el ambiente era relativamente caótico, Yin Feng se disfrazó fácilmente de un jugador humano común y llegó rápidamente a la oficina del Templo del Juicio. Todo el palacio estaba de un blanco inmaculado, algo fuera de lugar con el entorno. Debido a las circunstancias especiales de la civilización de la Estrella Azul en la actualidad, los jugadores de la civilización de la Estrella Azul que llegaban aquí naturalmente recibían gran atención de los miembros de la oficina del Templo del Juicio, quienes reportaban directamente al maestro del Templo Xuan, lo que provocó que Xuan viniera personalmente. Cuando Yin Feng llegó a la oficina, al ser un lugar similar a una comisaría, no había umbral de entrada. Sin embargo, la información básica de cada jugador que entraba, como nombre en clave, profesión, civilización y nivel, se registraba automáticamente. Cuando Yin Feng entró, la oficina naturalmente registró su información de identidad disfrazada. Yin Feng se dio cuenta de algo. En el juego God Forsaken, cada uno tiene su propia tarjeta de identificación, pero su gran autoridad hechizante significa que puede modificar arbitrariamente su tarjeta de identificación, lo cual es bastante práctico. Cuando entró a la oficina, no llamó la atención de nadie y se dirigió directamente a una sala de recepción organizada por Xuan. Como era la oficina del Templo del Juicio, esta sala de recepción también estaba completamente protegida del exterior. Cuando Yin Feng entró, no vio a Xuan, solo a una joven chica de la civilización ángel de la oficina del Templo del Juicio. Yin Feng naturalmente entendió muy bien esta situación. Dado que solo habían llegado unos pocos jugadores comunes de la civilización Estrella Azul, no había necesidad de que Xuan, el gran maestro del templo, apareciera personalmente y los recibiera, solo necesitaba monitorear desde la habitación contigua para comprender la situación. Puedes irte primero. Después de entrar por la puerta, Yin Feng hizo un gesto con la mano, indicándole a la joven de la civilización ángel que se fuera primero. La joven, al ver a Yin Feng, sintió cierta curiosidad, preguntándose por la situación de este hombre. Pero la orden del maestro del templo de irse primero la impidió quedarse más tiempo. Hizo una leve reverencia a Yin Feng, plegó las alas y se dio la vuelta para marcharse. Inmediatamente después, Yin Feng examinó la sala.
Había un total de 7 jugadores de la civilización de la Estrella Azul. A primera vista, todos tenían cabello rubio y ojos azules, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. El líder parecía ser un joven de cabello rubio rizado, cuyo nombre en código era Sventovit, quien, junto con las 6 personas detrás de él, miró a Infeng entrar en la habitación con cierta confusión. «Hola, señor». Sventovit, con su cabello rubio corto y rizado, miró cortésmente a Infeng. «No parece ser un oficial del Templo del Juicio». Infeng lo miró. «Simplemente exprese sus necesidades directamente». Todos se miraron unos a otros, todavía un poco desconcertados. Sin embargo, Sventovit contuvo a los demás y le explicó cortésmente a Infeng: «Es así, señor. Somos jugadores de la civilización de la Estrella Azul, pero no somos jugadores del gran país Xia donde se encuentra ese supergenio. Se ha confirmado que el supergenio es del gran país Xia. Recientemente, una minoría de jugadores de la Gran Xia nos ha reprimido en la Tierra de la Orden. Sin otra opción, solo pudimos refugiarnos en el Templo del Juicio». ¿Suprimido por los jugadores de la Gran Xia? ¿Pasó tal cosa? Infeng observó a las 7 personas en el campo. Todos parecían ser jugadores de las naciones occidentales, con niveles que oscilaban entre el 80 y el 100, algunos fuertes, otros débiles, pero ninguno parecía ser malo. Dado que estas personas estaban entre las más fuertes de la civilización de la Estrella Azul durante su reencarnación en la Estrella Azul, aún poseían el aura de individuos fuertes. Sin embargo, en la Tierra del Orden, su fuerza general era de hecho demasiado débil, eran simplemente personal de bajo nivel en la Tierra del Orden. «Dime los detalles». Infeng hizo un gesto para que la otra parte continuara hablando. Pronto, Sventovit explicó las amenazas que habían sufrido. Resultó que actualmente había más de 300 jugadores de la civilización Estrella Azul en la Tierra de la Orden, casi 100 de los cuales eran de Gran Xia, acumulados como individuos fuertes en la Tierra de la Orden durante los últimos siglos. Después de que se difundió la información de que el supergenio de la civilización de la Estrella Azul era del país Gran Xia, los jugadores de Gran Xia en la Tierra de la Orden recibieron respeto y reclutamiento de varias facciones en la Tierra de la Orden. Los jugadores de otros países en Blue Star no lo pasaron tan bien. Últimamente, ni siquiera se atrevían a ir al mundo salvaje y solo podían refugiarse en las zonas seguras dentro de la ciudad. Es decir, algunos jugadores de la Gran Xia, habiendo sido reclutados por algunos templos, te están coaccionando y seduciendo, queriendo que firmes un contrato de servidumbre. Infeng entrecerró los ojos cuando escuchó esto. Ni siquiera había presentado a Blue Star para la sublimación aún, y algunas personas en la Tierra de la Orden no pudieron contenerse y comenzaron a actuar con arrogancia usando su nombre. Capítulo 1203. Mago blanco y negro. ¿Técnica secreta de marionetas? En esta situación, Infeng realmente tuvo que intervenir. De la memoria de Inbuyue, Infeng sabía que entre los grandes jugadores de Xia en la Tierra de la Orden, no todos eran individuos justos como Ye Hyuzhou y Tang Jun, su composición era bastante compleja. Durante el proceso de reencarnación de la Estrella Azul, la fuerza general del gran oficial Xia se mantuvo muy fuerte, por lo que los jugadores de Gran Xia que llegaron a la Tierra de la Orden no parecían individuos maliciosos. Pero nadie podía decir con seguridad si había algún individuo malicioso oculto, confiando en ser de la Gran Xia, como yo, para obligar a estos jugadores a firmar contratos de esclavitud. Infeng sintió que no importaba quién fuera este tipo, estaba arruinando su reputación. ¿Infeng necesitaba usar un contrato de esclavitud para hacer que la gente arriesgara sus vidas? Desde la perspectiva de los jugadores de las naciones occidentales que estaban frente a ellos, todo lo que podían hacer ahora era esperar que el Templo del Juicio pudiera protegerlos. Sin embargo, a juzgar por la preocupación en sus ojos, este grupo de personas también era muy claro. Incluso si el Templo del Juicio pudiera albergarlos por un tiempo, no podría albergarlos para siempre. Después de todo, el supergenio de la Estrella Azul provenía de la Gran Xia. Con el apoyo de ese heredero de la gran autoridad, tendría muchas oportunidades de enfrentarse a ellos más adelante. Cuando ese gran heredero de la autoridad realmente alcanzara la cima y controlara toda la Tierra de la Orden, ¿no ascenderían también otras potencias de la Gran Xia en estatus y fuerza? Por supuesto, Infeng no podía sacar conclusiones basándose únicamente en los relatos unilaterales de estas personas. Así que al final, todavía tenía que comprobar sus recuerdos. Infeng no dijo mucho. Levantó la mano y lanzó la habilidad pérdida de memoria hacia Sventovit, el joven de cabello dorado que lideraba el grupo. No pretendía borrar ningún recuerdo, sino revisar primero los recientes de este sujeto. Pronto,
Una serie de escenas de recuerdos aparecieron en la mente de In Feng. Luego descubrió que el que intentaba obligar a estos jugadores de cabello dorado a firmar contratos de esclavitud era un hombre de aspecto muy joven con el ID de juego, Black and White, que en realidad era un jugador de Gran Xia, blanco y negro. Luego In Feng comparó esto con la memoria de In Buyue. Rápidamente encontró toda la información sobre este tipo. Blanco y negro era una potencia de la Gran Xia que llegó a la Tierra de la Orden hace más de 100 años. Poseía la clase oculta mago y era conocido por su estilo de combate impredecible, pero su poder de combate frontal era muy mediocre. En pocas palabras, sus métodos de escape eran de primera, pero su producción y capacidades defensivas eran muy limitadas. Al llegar a la Tierra de la Orden, se unió al Templo del Fraude, y actualmente es un miembro de nivel medio del Templo del Fraude, sirviendo como líder de un escuadrón de 6 personas. En la memoria de In Buyue, estaba claro que este, blanco y negro, perseguía el poder de combate hasta un grado casi fanático, pero debido a las limitaciones de su clase, no podía lograr niveles de ataque y defensa más fuertes que los jugadores del mismo nivel. Así que este tipo siempre había estado incursionando en métodos poco ortodoxos, como marionetas, mascotas y criaturas invocadas. Esta vez son estos blanco y negro quienes quieren que Sventovit y esta gente firmen contratos de esclavitud y se conviertan en sus subordinados. En memoria de In Buyue, este tipo adquirió un arte secreto de marionetas de alta calidad. No estará intentando convertir a estas personas en marionetas o algo así, ¿verdad? In Feng se quedó un poco sin palabras. En circunstancias normales, Sventovit y los demás no le temerían a este blanco y negro. No había mucha diferencia en su poder de combate, y con tantos aliados, sería imposible que no fueran rival para Sventovit. Pero la clave era. Ahora, In Feng, el supergenio de la civilización de la Estrella Azul, tenía demasiado prestigio. Así, blanco y negro, quien también provenía del reino de la Gran Xia, al igual que In Feng, era muy respetado por el Templo del Fraude. Originalmente era líder de escuadrón, pero ahora se había convertido en candidato a enviado divino, y su número de subordinados aumentó a 59, lo que significa que controlaba directamente un equipo. Cabe señalar que todos estos miembros del equipo asignados a negro y blanco por el Templo del Fraude eran potencias de nivel 100. El poder de combate de este tipo es bajo. Aunque es experto en métodos de escape ingeniosos, este tipo de clase lo pone en gran desventaja al enfrentarse a autoridades menores, desafíos de reencarnación, desafíos de sublimación, etc. No es de extrañar que quiera investigar todo tipo de métodos poco ortodoxos para mejorar su poder de combate frontal. In Feng adivinó rápidamente la motivación de este tipo. Y en la Tierra del Orden, había algunos métodos que podían mejorar el poder de combate frontal de todos, como marionetas, mascotas, etc. Cada jugador podía tener una mascota, pero su poder de combate era, en última instancia, demasiado limitado. Incluso una mascota fénix infernal solo replicaba los métodos de talento del maestro. Cuando el poder de combate frontal de blanco y negro era insuficiente, el poder de combate frontal de la mascota fénix del infierno no podía ser mucho más fuerte. Así que crear marionetas era el método más común. Con un arte secreto de marionetas, cualquiera podía crear marionetas de combate, pero controlar marionetas de combate para ayudar en la batalla aún tenía limitaciones significativas. En primer lugar, para crear un títere de combate se necesitaba un objetivo vivo. En segundo lugar, controlar una marioneta de combate requería ocupar el espíritu de un jugador y una parte de su límite de divinidad. En otras palabras, tomando a In Feng como ejemplo, su límite de divinidad ahora supera los 200.000. Si controlara una marioneta de combate, el 10% de su límite de divinidad quedaría congelado y no podría utilizarse normalmente. Si controlara 2 marionetas de combate, al menos el 30% de su límite de divinidad quedaría congelado. Por supuesto, esto es solo un ejemplo. La proporción específica de ocupación de divinidad y la fuerza de la marioneta refinada están relacionadas con el grado del arte secreto de la marioneta. Entonces, para In Feng, incluso si pudiera obtener el arte secreto para refinar marionetas, no necesitaría usar tales métodos. Solo alguien como blanco y negro, que ansiaba poder de combate frontal personal, lo consideraría. Así que, para resumir, gracias a mí, el Templo del Fraude tiene en alta estima a blanco y negro y le proporcionó un equipo de combate para ayudarlo a mejorar su fuerza. ¿Esos jugadores occidentales de cabello dorado se convirtieron en los objetivos de negro y blanco? Primero, hazles firmar contratos de esclavitud,
luego conviértelos en marionetas de combate para mejorar su propio poder de combate frontal, y luego desafíalos a obtener la autoridad menor de fraude para lograr un salto de clase. In Feng resolvió rápidamente la situación. Inmediatamente después, Sventovit y los demás no reaccionaron. Una espada invisible brilló y murieron al instante. En ese momento, In Feng los llevó a la tierra del juicio, vio directamente todos sus recuerdos y luego los liberó. Resultó que incluso durante la fase de reencarnación, estas personas no habían tenido ningún conflicto con los jugadores de Gran Xia. Eran ciudadanos respetuosos de la ley. Blanco y negro elegían objetivos que no tenían respaldo, poseían cierto poder de combate y eran de bajo nivel para experimentar con artes secretas de títeres, mientras que los de alto nivel podían convertirse en títeres de combate. Si fueran jugadores de otras civilizaciones, negro y blanco no se atreverían a actuar, de lo contrario, si obligaba a toda la civilización a ponerse del lado de la hostil civilización Youlan, negro y blanco temían que el supergenio lo culpara. Capítulo 1204. Aquellos que traicionan nunca sobrevivirán. Cielos. In Feng solo pudo decir que la tierra de la orden era demasiado vasta, verdaderamente llena de maravillas. En la memoria de Imbuyue, había muchos jugadores de la Gran Xia en la tierra de la orden, y la mayoría de ellos eran relativamente rectos, porque casi todos los deshonestos y malvados habían sido reprimidos por el gran oficial Xia durante la fase de reencarnación. Pero sí existían casos atípicos como blanco y negro, que se habían ocultado bastante bien. Aunque ambos eran jugadores de la Gran Xia, In Feng desdeñó por completo este método de refinar marionetas a partir de personas vivas. De todos modos, para In Feng, fue solo cuestión de una sola frase. Entonces contactó a Ada Saobei a nivel del alma, ve a buscar a un mago de la civilización de la Estrella Azul con nombre en código blanco y negro, y dile que vaya al Templo de los Sueños. Después de dar la orden, In Feng abandonó la oficina del Templo del Juicio. Sventovit y los demás estaban desconcertados. Estaban muy confundidos en cuanto a lo que este hombre asesino que llevaba una máscara blanca pálida había venido a hacer. Les hizo una pregunta y luego se fue. La clave era que el nombre en clave y la civilización de este asesino también eran comunes. No era miembro del Templo del Juicio ni tenía ninguna relación con las civilizaciones Estrella Azul o Ilan, ¿verdad? Pero muy rápido. La niña de la civilización angelical que acababa de irse regresó a la habitación y les dijo directamente, pueden irse tranquilos. El culpable que quería convertirlos en marionetas ya ha sido convocado al Templo del Sueño, y si no ocurre nada inesperado, será ejecutado pronto. Esta noticia conmocionó a Sventovit y los demás. ¿Negro y blanco fueron convocados al Templo del Sueño? ¿Y sería ejecutado pronto? Fue demasiado surrealista, ¿no? Pero lo que no podían entender era que habían venido al Templo del Juicio en busca de ayuda. Entonces, ¿por qué el Templo del Sueño estaba tomando medidas? El Templo del Sueño está administrado por el heredero de gran autoridad de la Estrella Azul. En otras palabras, vinimos al Templo del Juicio a quejarnos, y el Templo del Sueño rápidamente lo descubrió y nos ayudó a resolverlo. Podría ser. El Templo del Juicio y el Templo del Sueño ya se han asociado. Lo sabían solo con pensarlo. Blanco y negro era de la Gran Xia. Dado que el Templo del Sueño iba a actuar contra blanco y negro, debe haber recibido la aprobación tácita de ese heredero de gran autoridad. No es de extrañar que ese asesino masculino de hace un momento pareciera tan común. Parece que era del Templo del Sueño, ¿comprendiendo la situación? Espera. El asesino acaba de irse, y blanco y negro fueron convocados. ¿Será que este asesino jefe es el heredero de la gran autoridad hechizante del Templo del Sueño? Exactamente, de lo contrario, esta velocidad sería demasiado rápida. Además, tiene el pelo negro, lo que también coincide con las características de un jugador de la Gran Xia. Las dos chicas rubias detrás de Sventovit adivinaron inmediatamente esta posibilidad y quedaron instantáneamente sorprendidas. El heredero de la gran autoridad ilusoria. ¿Podría también tener una conexión con el Templo del Juicio? Naturalmente, In Feng había abandonado este lugar hacía mucho tiempo. A él no le importaba lo que pensaran Sventovit y los demás. In Feng encontró directamente una matriz de teletransportación y se teletransportó de regreso al Templo de los Sueños, donde se encontró con Blanco y Negro, a quien Zhao Wei había notificado. Era un joven de pelo corto vestido con ropa blanca y negra. Al ver al hada púrpura Zhao Wei, mostró un profundo respeto, pues era el testigo del heredero de la gran autoridad. Aunque se le conocía como testigo, todos sabían que la pequeña hada era en realidad la asistente personal del heredero de la gran autoridad,
con énfasis en la palabra personal. Así que negro y blanco lo sabían. Congraciarse con el hada púrpura que tenía frente a él era equivalente a congraciarse con ese heredero de gran autoridad. Desafortunadamente, sin embargo, blanco y negro no sabía que lo habían convocado porque había cometido una infracción. Aunque Yin Feng provenía de la Gran Xia, también era el heredero de la alta autoridad de juicio. Al tratar y juzgar diversos asuntos, no podía tomar decisiones basándose únicamente en su postura. Porque el alcance de las palabras Gran Xia era demasiado amplio. Al comienzo de esta reencarnación, Yin Feng mató a muchos jugadores de la Gran Xia, como Song Fei, Qian Sisi, etc. También había gente mala en la Gran Xia. Incluso en la Tierra del Orden, era lo mismo. Lo que realmente hizo que Yin Feng decidiera cómo juzgar a una persona fue observar sus acciones. Entonces, Yin Feng llegó a la habitación de negro y blanco, y antes de que negro y blanco pudieran reaccionar, levantó la mano y golpeó con una espada. La cabeza del joven voló, pero no murió. Un cuerpo creció debajo de la cabeza, y una cabeza volvió a crecer sobre el cuerpo, convirtiéndose en dos personas idénticas. Yin Feng lo sabía. Este era el talento de grado diamante de Black and White, magia de crecimiento. Podría otorgar hasta 3 posibilidades de inmunidad contra la muerte, y después de cada inmunidad, la extremidad cortada crecería hasta convertirse en una forma humana completa, capaz de replicar las habilidades del cuerpo principal y obtener altos multiplicadores de daño por un corto periodo. Fue una lástima que frente a Yin Feng, y mucho menos 3 inmunidades contra la muerte, incluso 300 o 3000 inmunidades no serían suficientes. Hay que saber que la velocidad de ataque normal de Yin Feng ya había alcanzado 687 veces por segundo. Con solo unos pocos cortes, Yin Feng eliminó 3 vidas de blanco y negro. El joven ni siquiera pudo reaccionar antes de morir 4 veces seguidas, con los cuerpos cultivados por su talento esparcidos por el suelo. Luego fueron llevados a la tierra del juicio para ser juzgados directamente y ser vistos en memoria. Si este tipo no hubiera hecho nada escandaloso, Yin Feng planeó simplemente advertirle y terminar con eso, dándole una oportunidad por consideración a su condición de ciudadano de la Gran Xia. Pero muy rápidamente, Yin Feng estaba un poco decepcionado. Este tipo era una persona extremadamente egoísta durante la reencarnación, simplemente no lo había demostrado. Muchos funcionarios incluso fueron asesinados por él a través de medios especiales para apoderarse de tesoros durante su cooperación con negro y blanco. Debido a la naturaleza especial de la profesión de mago, sus métodos nunca fueron descubiertos. Tras llegar a la Tierra de la Orden, también cometió frecuentes actos que perjudicaron a sus compañeros. Una persona así, vinculada a la traición, ciertamente no viviría a los ojos de Yin Feng. Completamente suprimido, atrapado para siempre en la ilusión cíclica de montañas de espadas y ollas de aceite. Templo del Juicio. Después de lidiar con blanco y negro, Yin Feng llegó al salón principal del Templo del Juicio, que ya había sido evacuado por Xuan. Se trataba de un complejo de palacios también construidos en jade blanco, con una estructura arquitectónica circular que parecía muy artística. Mi señor. Las alas del arcángel Xuan se apretaban contra su espalda mientras permanecía respetuosamente junto a Yin Feng. La muerte de blanco y negro parece haber causado un gran revuelo. Después de todo, murió en el Templo del Sueño, y el verdadero maestro del Templo del Sueño actual, al igual que blanco y negro, proviene del gran país Xia de la Estrella Azul. Después de este incidente, Xuan estaba casi segura. El heredero de la alta autoridad del juicio que ella siguió definitivamente ya había conspirado con el heredero de la gran autoridad ilusoria de al lado. Ahora hay rumores de que nuestro templo del juicio se está inclinando hacia la facción Estrella Azul y podría volverse hostil a la civilización Ilan. Xuan dijo con una sonrisa amarga. No te preocupes. Yin Feng dijo con indiferencia, esos rumores no afectarán a nuestro templo del juicio. Al escuchar esto, Xuan asintió respetuosamente. Yin Feng miró hacia la enorme esfera de luz en el centro de este salón de jade blanco del templo del juicio. Esa esfera de luz gigante era la entrada al desafío de la autoridad de prueba para aquellos que participaban en el templo del juicio. Ingresar. Bajo el manto de luz blanca, el espacio de Yin Feng cambió. Cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró en un vacío, con una estructura alta, similar a una torre, que emitía una luz blanca sagrada y noble frente a él. Lo más importante es que, en la entrada de esa torre, había 5 figuras de diferentes razas arrodilladas, frente a Yin Feng, aparentemente dándole la bienvenida a su llegada. Capítulo 1205. El juicio de los enviados divinos. ¿Este mundo animal? Yin Feng fijó su mirada.
Las 5 figuras arrodilladas ante la alta torre de jade blanco realmente tenían formas completamente diferentes. Yin Feng ya había visto la figura de la izquierda, o mejor dicho, había visto su estatua. Era la estatua del Trent que había visto en el Templo del Juicio en la era 20K, 20.000 años en el futuro. Fuera del Templo del Juicio de nuestro mundo plano, hay una estatua de Asa Sisi. Pero 20.000 años después, es una estatua de un Trent. Yin Feng observó al Trent marrón arrodillado. Ya no era una estatua, sino una forma verdadera de nivel primordial, con el enviado divino del juicio ancestro del árbol, NVL, sobre su cabeza. Este Trent marrón probablemente mediría más de 2 metros de alto si se mantuviera de pie, pero también podría estar simplemente encogido. En cualquier caso, con solo mirar el título sobre su cabeza, supo que ésta estaba al mismo nivel que Asa Sisi. Al lado de este Trent había un extraño, hombre conejo, que vestía un traje y gafas de sol, con cabeza de conejo y cuerpo humano, y, enviado divino del juicio asesino conejo, LV, sobre su cabeza. ¿Asesino de conejos? Yin Feng lo miró, pensando que este tipo realmente parecía un asesino. Traje y gafas de sol, claramente eran cosas aprendidas de la civilización de la estrella azul. ¿Se vistió así específicamente para recibir a Yin Feng? Justo en el centro había un hombre con cabeza de pez de aspecto algo aburrido. No parecía haber mucho que decir sobre este tipo aparte de aburrido, y sobre su cabeza estaba enviado divino del juicio pez aburrido, NVL. Lo siguiente fue una abeja dorada volando en el aire. No era un hombre abeja, sino solo una abeja, que irradiaba una luz dorada brillante, muy deslumbrante, con enviado divino del juicio rey abeja, LV, sobre su cabeza. Conejo, abeja, pez. ¿Es este el reino animal? Yin Feng se sintió un poco dividido entre la risa y las lágrimas. Los enviados divinos del juicio bajo el antiguo dios del juicio parecían bastante diferentes de los demás. En cuanto a la última, era la única entre las 5 figuras que parecía algo normal. Era una mujer elegante, con cabello negro como la tinta que llegaba hasta el suelo, vestida con una túnica negra, pero si uno miraba de cerca, descubriría que sus manos no tenían dedos, reemplazados por innumerables líneas negras como la tinta. Al ver esta figura, Yin Feng se sintió extremadamente incómodo. Enseguida se dio cuenta de que esta mujer negra como la tinta estaba compuesta únicamente de blanco y negro, como si hubiera salido de una pintura a tinta. Enviado divino del juicio lirio de agua de tinta, NVL. Estas 5 figuras eran existencias de nivel primordial de nivel desconocido, comparables al nivel de Asa Sisi. Yin Feng no esperaba ver tantos enviados divinos del juicio a la vez. Hay 9 señores esqueléticos en total. Pero a juzgar por su aura, sin importar qué señor esquelético sea, todos están un nivel por debajo de estas 5 existencias. Yin Feng percibió el aura de las 5 figuras ante él. Aunque era el heredero de la alta autoridad del juicio, aún sentía una fuerte opresión. Y cuando llegó, las 5 figuras se levantaron lentamente, todas centrando su mirada en Yin Feng. Antepasado del árbol, no, está mal. Asesino conejo, maldita sea, este niño es incluso más guapo que yo. Dalfis, maldita sea, este niño es incluso más guapo que yo. Rey abeja, ¿cuándo cambiarás tu hábito de repetirlo todo? Inkwater Lily, ¿de qué demonios están hablando? Uno por uno, preséntense. Cuando Inkwater Lily finalmente habló, Yin Feng casi fue alcanzado por un rayo. Sí, hermana mayor. Las otras 4 figuras inmediatamente se pusieron serias, demostrando que Inkwater Lily tenía una autoridad considerable. Esto hizo que Yin Feng sintiera un poco de curiosidad. Si Asa Sisi estuviera aquí, ¿cómo sería la situación? Pronto, las 5 figuras comenzaron a presentarse. El antepasado del árbol, quizá porque su verdadera forma era la de un gran árbol, pronunciaba una palabra a la vez. Parecía medir más de 2 metros, pero su verdadera forma medía miles de metros. El antecesor de todos los árboles de un planeta en la época de los viejos tiempos. Más tarde, casi fue aniquilado por la vida inteligente en ese planeta, pero el antiguo dios del juicio lo rescató, y más tarde se convirtió en uno de los enviados divinos del juicio bajo el antiguo dios del juicio. En cuanto al trío animal, conejo asesino, pez aburrido y rey abeja, también eran animales con conciencia despierta, rescatados por el dios antiguo del juicio de los tiempos antiguos. Debido a que habían sufrido injusticias, se desempeñaron al máximo durante su cultivo del juicio bajo la tutela del dios antiguo del juicio y permanecieron a su lado hasta el final. La última, Inkwater Lily, apareció como un hada de una pintura de tinta,
pero de hecho, su verdadera forma era una flor negra. Al igual que las amapolas de la estrella azul, fue despreciada por los seres inteligentes de su planeta durante su crecimiento, e incluso su clan entero fue incendiado. Finalmente, fue rescatada por el dios antiguo del juicio y cultivada hasta convertirse en enviada divina del juicio. En este punto, In Feng entendió. El antiguo dios del juicio parecía acogerlo todo, varios animales, plantas, y les otorgaba sensibilidad después de acogerlos. Los animales, plantas y seres inteligentes que rescató y adoptó fueron innumerables. Al final, solo estos 5 cumplieron los requisitos y se convirtieron con éxito en enviados divinos del juicio. ¿Qué pasa con Asa Sisi? Después de escuchar las presentaciones de los 5, In Feng no pudo evitar preguntar. Al oír esta pregunta, la hermosa mirada de Inkwater Lily lo recorrió con la mirada y sonrió levemente. Es la única superviviente de la primera tribu humana. Cuando el antiguo dios del juicio la trajo de vuelta, aún era una bebé. Nosotras 5 la cuidamos mientras crecía, es nuestra princesita. Según las reglas establecidas por el antiguo dios del juicio, la alta autoridad del juicio te eligió. Originalmente, se suponía que debía ayudarte a crecer, pero Asa Sisi huyó en secreto. Al ver la leve sonrisa en su rostro, In Feng se sintió un poco extraño. La situación de Asa Sisi no parecía tan buena ahora. ¿No estarían preocupados estos enviados divinos del juicio? Como si adivinara los pensamientos de In Feng, Inkwater Lily dijo con voz débil, eres la elegida por el antiguo dios del juicio. Confiamos en él, así que, naturalmente, confiaremos en ti. Cuando alcances ese nivel, rescatarás a Asa Sisi. Antes de eso, debes completar las pruebas que te hemos impuesto. Cuando su voz cayó, In Feng vio la elegante figura de Inkwater Lily transformarse en innumerables hilos negros, flotando hacia él, enroscándose a su alrededor. Finalmente, tomaron una forma humana detrás de él, con hilos negros invisibles enrollándose y fluyendo alrededor de su cuerpo. Esta situación, In Feng sintió como si alguien lo estuviera acariciando. Te has desarrollado bastante bien. Una voz femenina madura y elogiosa se escuchó desde atrás. Ya tienes 5 grandes autoridades, e incluso sacaste a esa pequeña del espejo. Tu futuro es prometedor. In Feng sintió que Inkwater Lily lo había evaluado por completo en un instante. Además, ¿en realidad Inkwater Lily llamó a Mirror Maiden Yue Sang Yan, una pequeña? Parecía que su antigüedad era realmente muy alta. Sobre Yue Sang Yan, ¿tienes alguna información que puedas darme, mayor? In Feng preguntó tentativamente. Inkwater Lily parecía pensar muy seriamente, ¿no la alimentes demasiado? Si no, me temo que no podrás con ella. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1206. Competencia brutal por el poder. ¿Qué clase de recordatorio es este? In Feng estaba indefenso. Pero a partir de lo que se dijo, si Yue Sang Yan fue alimentada demasiado, se le dieron demasiadas almas, ¿la doncella del espejo pareció experimentar algunos cambios? Inkwater Lily no dijo mucho sobre los detalles. In Feng pudo entender esto, claramente se debía al acuerdo original. Además, a juzgar por la actitud relajada de Inkwater Lily, la doncella del espejo, bajo las reglas del juego abandonado por Dios, no le causaría demasiados problemas a In Feng, podía manejarla como a él le gustara. Y hablando de eso, las gafas de sol y el traje del conejo mayor. In Feng todavía estaba un poco curioso sobre esto. El conejo asesino sonrió fríamente. Este es tu atuendo de estrella azul. Pensé que este atuendo podría acercarnos, ¿no? Dalfis, esta es tu estrella azul en. Rey abeja, cállate, no repitas. No fue suficiente simplemente decirle que se callara. King Bee incluso voló frente a Dalfis y usó un par de delgadas patas delanteras para sujetar firmemente la boca de Dalfis cerrada. In Feng sintió que esta escena era un poco insoportable de ver. El cautivador nenúfar tinta a su lado era más agradable a la vista, así que se giró y preguntó, Mayor, acabas de decir que preparaste desafíos y pruebas para mí. ¿Qué son? Inkwater Lily hizo un gesto con la barbilla hacia la alta torre de jade blanco que estaba frente a ella. ¿Ves esta torre? In Feng lo miró y asintió. Ya veo,
hay 5 pisos en total. Inkwater Lily, de hecho, hay 5 pisos, lo que significa que debes venir aquí y completar 5 pruebas. Cada vez que completes una prueba, obtendrás una autoridad menor superior del juicio y la integrarás en tu ojo del juicio. Cada vez que recuperes una autoridad menor superior del juicio, el tiempo de reutilización de tu bendición del juicio se reducirá a la mitad y obtendrás un poder de combate adicional. Como lo explicó la encantadora hermana mayor, como un hada de la amapola, Infeng comprendió rápidamente la situación. Al mismo tiempo, también incluyó por qué la alta autoridad del juicio lo eligió. En primer lugar, su consistencia en las preguntas de opción múltiple durante cada prueba de la alta autoridad de juicio fue la más alta, alcanzando el 99,89%. En otras palabras, participó en un total de 9 ensayos, cada uno con miles de preguntas de opción múltiple, y el orden de las preguntas era completamente diferente, pero su consistencia al resolverlas fue casi del 100%. En segundo lugar, esas preguntas de opción múltiple no eran simplemente preguntas de examen, en realidad eran situaciones que el antiguo dios del juicio había enfrentado. Y las respuestas que eligió Infeng fueron las más consistentes con los métodos de manejo del antiguo dios del juicio, alcanzando también el 99,13%. Considerando ambos aspectos, Infeng fue el jugador con mejor desempeño entre todos los que participaron en las pruebas de la alta autoridad del juicio, y superó significativamente al jugador que quedó en segundo lugar. En este momento, el juicio al que se enfrentó Infeng, ¿era necesario que derrotara a los 5 jugadores que ocuparon del segundo al sexto lugar en la prueba de la alta autoridad del juicio? Cuando salieron mis resultados, también se determinaron los puestos del segundo al sexto. En ese momento, estos 5 jugadores ya llevaban mucho tiempo desarrollándose en el juego olvidado de Dios. Algunos seguían vivos, mientras que otros ya habían muerto. De acuerdo con las reglas establecidas con la participación del antiguo Dios del juicio, cuando se confirme al heredero de la gran autoridad del juicio, independientemente de si los 5 jugadores del segundo al sexto lugar están vivos o muertos, renacerán y portarán una autoridad menor superior del juicio, desarrollándose desde cero. Si la civilización en la que residía el jugador no hubiera sufrido la sublimación y todavía fuera una civilización de reencarnación, entonces esa civilización entraría inmediatamente en una nueva reencarnación. Si la civilización en la que residía el jugador ya había experimentado la sublimación, entonces todo el mundo plano donde se encontraba esa civilización volvería al momento en el que el jugador despertó por primera vez su talento y obtuvo su profesión. Esta situación claramente superó las expectativas de Infeng. Para las civilizaciones de la reencarnación, experimentan inmediatamente la reencarnación. Para las civilizaciones de sublimación, todo el mundo plano retrocederá décadas o incluso cientos de años. Infeng se sorprendió en el acto. Tales métodos. Estas fueron las reglas dejadas por el antiguo dios del juicio cuando participó en el diseño del juego Dios abandonado. Para una civilización, volver a reencarnar de forma inmediata estaba más allá de la imaginación de todos, afectando decenas de miles de millones de jugadores. En un mundo plano, aún más civilizaciones y jugadores se verían afectados. Pero, hay un total de 5 millones de Blueprint Worlds en el juego God Forsaken. Incluso si 5 mundos planos, o 5 civilizaciones de reencarnación, experimentaran inmediatamente la reencarnación, ¿qué impacto tendría eso en el panorama general? Por supuesto, seguramente habría algunas paradojas. Por ejemplo, si alguien ya había obtenido una gran autoridad, pero su mundo plano se rebobinara, ¿la propiedad de esa gran autoridad seguiría perteneciendo a ese jugador? Pero Infeng no tenía por qué considerar esas preguntas. En primer lugar, la probabilidad de que se produjera tal situación era demasiado pequeña. En segundo lugar, el antiguo dios del juicio y aquellas existencias más antiguas y de primer nivel que decidieron el juego abandonado por Dios seguramente anticiparon tales situaciones y tenían planes de contingencia, por lo que Infeng no necesitaba preocuparse innecesariamente. En breve, debido al error de Infeng en la reencarnación anterior, han pasado aproximadamente 10 años desde que obtuvo la alta autoridad del juicio. Durante este tiempo, los 5 jugadores que renacieron con autoridades menores superiores del juicio y se desarrollaron nuevamente han alcanzado un nivel considerablemente fuerte. Inkwater Lily flotaba junto a Infeng, su voz madura algo embriagadora. Actualmente, el nivel más alto entre ellos ya supera los 300. La que quedó en sexto lugar, cuando alcanzó el nivel 100, fue capturada por nosotros y será tu oponente en la primera prueba. Mientras la derrotes, obtendrás una autoridad menor superior de juicio. Además,
La que quedó en quinto lugar fue capturada por nosotros cuando alcanzó el nivel 150 y será tu segunda oponente. Etcétera. Cada vez que ganes 50 niveles, podrás desafiar a un nuevo oponente. Hasta el retador del segundo lugar de la prueba de gran autoridad, para quien no hemos establecido un límite de nivel, puede desarrollarse indefinidamente hasta que su nivel lo alcance. Cualquiera que derrotes en estas pruebas se convertirá en tu fiel asistente, y también podrás nombrarlo como tu nuevo enviado divino. ¿Podría ser así? Infeng realmente no esperaba que la situación fuera así. Eso significa que obtuve el primer lugar en la prueba de gran autoridad. Infeng dijo con impotencia, si no hubiera obtenido el primer lugar, sino que hubiera quedado del segundo al sexto lugar, no renacería con una autoridad menor superior de juicio, y luego sería capturado y encarcelado en esta alta torre de jade blanco una vez que alcance cierto nivel. Mirándolo de esta manera, la competencia por la alta autoridad del juicio fue realmente muy cruel. Aunque Infeng fue el beneficiario en esta competencia, podía imaginar que los jugadores del segundo al sexto lugar, ya sea que supieran la verdad o fueran capturados, seguramente albergarían mucho resentimiento, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Infeng, Inkwater Lily sonrió levemente. Por lo tanto, cuando participes en los próximos desafíos, seguramente te enfrentarás a su hostilidad. Debes derrotarlos dentro de las reglas para que realmente se sometan voluntariamente y te sigan. Capítulo 1207. La chica de la civilización de la estrella verde. Infeng notó que lo que dijo estaba dentro del alcance de las reglas. En otras palabras, la próxima batalla en la Torre de Jade Blanco no era una batalla campal. Independientemente de la situación, Infeng naturalmente iría a desafiarlo. Si supero el desafío, puedo convertir a mi oponente en mi asistente e incluso designarlo emisario divino. Además, también puede permitirme obtener la pequeña autoridad de juicio de alto nivel y reducir a la mitad el tiempo de recuperación del juicio de bendición. Si todos los desafíos tienen éxito, no se reduciría el tiempo de recuperación de bendición del juicio a un 30% de su valor original. Además, Infeng notó que esta torre de jade blanco tenía 5 pisos, lo que significa que podía obtener 5 autoridades menores superiores desde aquí. Pero además de Asa Sisi, debería haber 6 pequeñas autoridades de juicio de alto nivel. ¿Dónde está el último? Quizás sea sobre Aisa Sisi. Siempre que derrote a Aisa Sisi cuando llegue al cielo supremo, ¿podré obtenerlo? Infeng no pudo evitar adivinar, pero no sabía si realmente era así. No pensó demasiado y caminó rápidamente hacia la torre de jade blanco, entrando en ella, bajo la mirada de Inkwater Lily y los otros 5 emisarios divinos del juicio. Infeng entró en la torre de jade blanco y llegó a un espacio de jade blanco increíblemente vasto en el primer piso. Esta torre no parece grande desde fuera. ¿No esperaba que el espacio interior fuera tan grande? Infeng sabía que debía haber utilizado algunas técnicas de manipulación espacial. Miró a su alrededor y vio que todo el espacio de jade blanco del primer piso era una plaza circular, con un diámetro de al menos 30 kilómetros. La gente común que entrara no podría ver el final a simple vista, porque esto ya era equivalente al tamaño de una ciudad en Blue Star. Y la altura de esta plaza era de unos 300 metros. Correspondiente a la torre de jade blanco vista desde el exterior, cada piso tenía solo 5 o 6 metros de altura normales. A partir de esto, era evidente que el interior de esta torre debía estar conectado a otros espacios. Por supuesto, esto no era importante. Lo importante fue que Infeng vio una figura verde en cuclillas en el suelo en el centro de este espacio de jade blanco. La figura estaba de espaldas a Infeng, llevaba un pequeño paraguas sobre su hombro, con una cascada de cabello largo de color azul verdoso cayendo detrás de ella y vestía un vestido largo verde, dando una impresión de gran vitalidad. Bienvenido al desafío del juicio. Reglas de desafío para este piso. Tu oponente, Qinkao Sutao, LV100, puede elegir libremente entre 1 y 100 veces sus valores de atributo. Al escuchar este aviso del sistema, Infeng se sorprendió un poco. ¿El oponente puede elegir libremente valores de atributos de 1 a 100 veces? Aunque mis atributos actuales son altos, comparados con Xuan, el más fuerte en Orderland, son solo 10 veces superiores. Esta persona vestida de verde llamada Qinkao Sutao ha desarrollado una pequeña autoridad de juicio de alto nivel, por lo que debe ser más fuerte que Xuan. Sus atributos básicos son al menos la mitad de los míos, o incluso superiores. Si ella viene con 100 veces sus atributos, no sería docenas de veces superior a mis atributos. Docenas de veces más altos que los atributos de Infeng significarían cientos de millones de atributos de 4 dimensiones.
Y cuando Yin Feng llegó a este espacio, la figura verde y pequeña que originalmente estaba en cuclillas se levantó lentamente, se dio la vuelta con el pequeño paraguas y un par de brillantes ojos azul verdoso observaron a Yin Feng desde lejos. En esos ojos, Yin Feng no podía ver ningún resentimiento, pero definitivamente había una falta de convicción y también una pizca de curiosidad. Hola, soy Qin Cao Su Tao, de la civilización de la Estrella Verde. La chica vestida de verde miró a Yin Feng, se presentó cortésmente y luego preguntó, ¿y tú? La voz de la niña era clara y agradable, hablaba el lenguaje de los dioses antiguos, y por ahora no se podían escuchar emociones en su tono. Yin Feng también respondió cortésmente, sombra, de la civilización de la Estrella Azul. La niña frunció el ceño. ¿Civilización de la Estrella Azul? A mí no me pareces azul. Yin Feng. Chica vestida de verde, no importa, peleemos primero. Elijo un atributo 10 veces mayor para desafiarte, ¿te parece bien? Mientras puedas vencerme, estoy dispuesta a seguirte. He oído que solo llevas menos de un año desarrollándote. Si puedes vencerme con 10 veces mis atributos, eres realmente muy talentosa. ¿10 veces atributos? Yin Feng descubrió que esta chica vestida de verde no parecía darse cuenta de la gravedad del problema. Entonces Yin Feng reflexionó por un momento y dijo, te sugiero que elijas 100 atributos, de lo contrario me temo que no estarás convencido si pierdes. La chica vestida de verde rió entre dientes. ¿100 atributos? ¿Entonces aún hay necesidad de luchar? Mejor ríndete, aunque gane no serviría de nada. Yin Feng, olvídalo, haz lo que quieras, pero no te dejes convencer si pierdes. La muchacha vestida de verde también se puso seria. Entonces elegiré 100 atributos, y no te dejes intimidar si pierdes. Yin Feng, no hay problema, ven. Tan pronto como bajó la voz. El mensaje del sistema llegó de inmediato. El oponente, Qin Cao Su Tao, eligió pelear con 100 veces más atributos. En este momento, Yin Feng ni siquiera había reaccionado todavía. Vio a la chica de cabello verde flotar en el aire, acompañada de innumerables zarcillos verdes que se extendían hacia afuera. Rima del agua divina. Abismo, funeral oscuro. Yin Feng liberó directamente su habilidad de sigilo, y bajo el efecto de la rima del agua divina, alcanzó 6.000 puntos de influencia divina, y su nivel de sigilo fue 739. Su figura desapareció instantáneamente del campo. Esta situación hizo que la chica de verde frunciera el ceño ligeramente. Claramente, descubrió que con sus métodos, no podía ver a través del nivel de sigilo de Yin Feng, pero no afectó mucho, porque las habilidades de Qin Cao Su Tao eran todas habilidades de área grande, incluso capaces de cubrir toda la plaza de jade blanco. Suiz. 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 Innumerables vides verdes, centradas alrededor de Qin Cao Su Tao, se extendieron y barrieron en todas direcciones. Yin Feng, sigilosamente, tenía la intención de emboscar directamente a la chica vestida de verde, pero un rápido aviso del sistema vino a su mente, y su cuerpo fue enredado y controlado por la fuerza por estas enredaderas. ¿Qué? Yin Feng se sorprendió instantáneamente, porque su afijo inviolable todavía estaba en pleno valor, pero estaba siendo enredado y controlado por enredaderas. Claramente, el efecto de control de estas enredaderas verdes era un control físico basado en la fuerza, a diferencia del aturdimiento, el retroceso, la ralentización o el atar, que son controles basados en mecanismos. Y el afijo inviolable, por supuesto, solo podía resistir controles basados en mecanismos. Además, tan pronto como el cuerpo de Yin Feng se enredó, esas enredaderas verdes rápidamente aplicaron daño de veneno a Yin Feng, acumulando miles de acumulaciones casi instantáneamente. Sin embargo, fue una lástima que este daño venenoso no representara ninguna amenaza para Yin Feng. En circunstancias normales, estas enredaderas definitivamente no podrían atraparme. Pero ahora sus atributos se han multiplicado por 100. Su atributo de fuerza ha alcanzado 1 o 200 millones. Controlarme físicamente es realmente como un adulto jugando con un niño. Yin Feng estaba un poco indefenso. Pero esta situación también era muy sencilla de resolver. Mata a la sombra del vacío devastador. Yin Feng brilló instantáneamente, destrozando directamente el espacio, apareciendo detrás de Qin Cao Su Tao, destrucción instantánea. Un corte simple y brutal que corta la garganta de Qin Cao Su Tao de izquierda a derecha. Cifras de daño explosivas flotaban sobre la cabeza de Qin Cao Su Tao, un daño asombroso de nivel 18, que es de cientos de miles de millones. Capítulo 1208. ¿Qué tan rápido se está enfriando este tipo?
Esta cifra de daños dejó completamente atónita a la joven de la civilización de la Estrella Verde. La razón por la que aún podía quedar aturdida era, por supuesto, porque no había muerto bajo este golpe de destrucción instantánea. Aunque Infeng había matado su cuerpo, a través de su talento, innumerables enredaderas y grandes árboles crecieron del suelo circundante, y cuando su cuerpo fue derribado, se transformó directamente en un árbol. Sorprendentemente, su verdadero cuerpo se transfirió a otro gran árbol cercano, surgiendo de su tronco. Su cabello verde y su larga falda casi se fundieron con las hojas. De no ser por la percepción original de las sombras, sería imposible saber dónde estaba. Aunque sobrevivió, a esta, Qincao Su Tao, todavía le resultaba difícil creer que Infeng la había matado instantáneamente de un solo golpe. Hay que saber. En ese momento ella estaba en un estado con 100 veces sus atributos. En este estado, su defensa física y su resistencia a todos los elementos habían alcanzado alturas que ella misma no podía imaginar. Originalmente, ella era una clase de tipo mágico. Pero ahora, su defensa física y resistencia a todos los elementos, bajo varias mejoras basadas en sus atributos básicos, habían alcanzado el nivel de billones, lo que equivale a una reducción de daño físico puro de decenas de miles de millones de veces. Además, poseía un atributo de defensa sólida extremadamente alto que excedía el 150%, y todo su cuerpo estaba equipado con un armamento divino de grado antiguo de primer nivel que proporcionaba defensa sólida. Además de eso, también había participado en el desafío de sublimación del dios de los huesos, obteniendo una reducción de daño adicional del 75%, lo que significa que ya tenía varios millones de veces más reducción de daño adicional. En tales circunstancias, incluso si el oponente infligiera daño general de nivel super, sería como una picazón para ella. El daño de nivel superior tiene un daño base de solo 20 niveles. Su defensa, resistencia y reducción de daño adicional por sí solas podían reducir el daño en 16 niveles, lo que resultaba en solo decenas de miles de daños recibidos. Esto sin calcular el bloqueo de daño, de lo contrario, ni siquiera rompería su defensa. Es concebible hasta qué punto había alcanzado la durabilidad de Qincao Su Tao. Pero incluso con una reducción de daño tan aterradora, cuando se enfrentó a Infeng, fue completamente inútil. Un ataque de daño de 18 niveles vació directamente sus más de 300.000 millones de puntos de salud, dejándola incluso endeudada por 3 millones de vidas. ¿Qué tipo de concepto era este? Qincao Su Tao también era muy sensible a los números y altamente adaptable a los atributos. De lo contrario, no habría podido pasar la prueba preliminar para la alta autoridad del juicio. Calculó fácilmente que el golpe de destrucción instantánea de Infeng tenía un daño base de 35 niveles. Si el daño se propagara a partir de ese golpe, podría fácilmente explotar su planeta natal, Green Star. Ni siquiera era cuestión de hacer explotar una estrella verde, pero más bien, podría hacer explotar cientos de estrellas verdes de un solo golpe. ¿Cómo podría Qincao Su Tao no sorprenderse por esto? Además, cuando transfirió su verdadero cuerpo a un árbol cercano, agitó el pequeño paraguas verde en su mano, liberando ráfagas de luz de viento verde que cubrieron un área súper grande del campo. Pero desafortunadamente, descubrió que no podía sentir la presencia de Infeng en absoluto, ni podía sentir que su ataque de área golpeara algún objetivo. Esto era natural. Después de todo, Infeng ahora poseía el talento de nivel primordial, encantamiento de calamidad, que lo inmunizaba por completo a todo el daño de área. El enredo de enredos anterior no era una habilidad de daño sino una habilidad de control, y era un control físico forzado, por lo que no podía ser inmunizado. Pero para las habilidades de daño basadas en habilidades, no representaban ninguna amenaza para Infeng. Desde la perspectiva de Infeng, rápidamente sintió hacia donde se había transferido el verdadero cuerpo de Qincao Su Tao. Luego miró a su alrededor. La percepción de sombras original podía detectar fácilmente que había miles de exuberantes árboles verdes dentro de toda la plaza de jade blanco. Si esta mujer puede trasladarse a un gran árbol cada vez que muere, no será inmortal. Después de todo, los árboles de esta zona crecen a cada momento. En poco tiempo, Infeng se sintió como si estuviera en una jungla primitiva. Cabe mencionar que Qincao Su Tao poseía un formidable poder de combate. Después de todo, había alcanzado el nivel 100. Si no la hubieran traído a la fuerza para esperar a Infeng, ya habría ascendido al cielo supremo. En esta situación, el daño de un solo objetivo realmente no podría matar a este Qincao Su Tao. Esta era precisamente la fuerza de Qincao Su Tao. Además, cuanto más altos fueran sus atributos, mayor sería el área de bosque que podría crear,
más rápido crecerían los árboles y más veces su verdadero cuerpo podría transferirse para salvar su vida. Incluso Yin Feng, con sus asesinatos extremadamente rápidos de un solo golpe, no pudo seguir el ritmo de la velocidad de las transferencias de su cuerpo. Ni siquiera podía seguir el ritmo de crecimiento del bosque en el campo. Agradecidamente. El cuerpo de Qin Cao Su Tao estaba oculto entre los árboles. Aunque estaba impactada por el alto daño de Yin Feng a un solo objetivo, se sentía algo afortunada. Es normal que las clases de tipo asesino tengan un alto daño de objetivo único, pero al encontrarse con alguien como yo, es imposible matarme por completo. Entonces, solo necesito descubrir cómo encontrarlo y derrotarlo. De acuerdo con la situación actual, si no hubiera elegido el estado de atributos 100 veces mayor, realmente no podría encontrarlo. Qin Cao Su Tao mantuvo una calma extrema. Bajo el estado de atributos 100 veces mayor, su fuerza alcanzó los 240 millones, lo que le permitió controlar las enredaderas verdes a un nivel inimaginable. Una vez atrapadas, escapar era casi imposible. Este asesino posee habilidades de teletransportación espacial, por lo que un solo enredo no puede atarlo. Y el daño de área parece ser ineficaz contra él. Entonces, solo puedo enredarlo continuamente, y cuando no tenga teletransportación, atacarlo con daño de un solo objetivo. Qin Cao Su Tao también llegó rápidamente a una conclusión sobre cómo matar a Yin Feng. Sin embargo, la teoría es una cosa. El funcionamiento real es otro asunto. Porque descubrió que cuando controlaba todas las enredaderas en el campo, buscando por todas partes y atando a Yin Feng con enredaderas, incluso si el intervalo de unión era solo de 0.1 segundos, Yin Feng siempre podía usar la habilidad Scattering Void Shadow Kill para escapar del control de las enredaderas. Esto dejó a Qin Cao Su Tao confundido. ¿Qué tan rápida es la velocidad de enfriamiento de este tipo? El tiempo de recuperación base para este tipo de habilidad debería ser de al menos 1 o 2 minutos, ¿verdad? Conmoción, desconcierto, incredulidad. Lo que ella no sabía era el atributo de velocidad de enfriamiento de Yin Feng, después de activar Venganza Berserk, ya había alcanzado el 974.477%. En otras palabras, podría acortar el tiempo de recuperación de la habilidad a casi una 10.000ª parte de su duración original. Por lo tanto, Scattering Void Shadow Kill, con un tiempo de reutilización base de 60 segundos, solo tuvo un tiempo de reutilización de 0,0049 segundos para Yin Feng. Este nivel de fuerza numérica, Qin Cao Su Tao nunca podría haberlo imaginado, no importa cuánto lo haya pensado. Esta alta velocidad de enfriamiento se debe, por un lado, a la bonificación de la habilidad Venganza Furiosa vinculada a Espíritu Fantasma y, por otro, al efecto equipo acelerado. Ambos son factores multiplicadores independientes en términos de velocidad de enfriamiento. Por supuesto, si los factores multiplicativos son altos, los valores base también deben ser altos. Y el valor de velocidad de enfriamiento base de Yin Feng provenía de la espada del juicio, que actualmente tenía un límite de divinidad de más de 30.000. Habiendo crecido hasta este punto, los atributos de la espada del juicio habían superado por completo cualquier otra arma de grado antiguo del mismo nivel. La espada del juicio por sí sola proporcionó un 183.875% en velocidad de enfriamiento base, velocidad de ataque y corrección de golpe. Capítulo 1209. Chica espíritu natural y poder divino natural. Cuando Yin Feng llegó a la Tierra de la Orden y trató con Yin Buyue, inmediatamente experimentó una explosión numérica. Ahora, muchos de sus atributos no solo son absolutamente primeros en la Tierra de la Orden, sino que incluso en el Cielo Supremo, ya superan a muchas potencias en el nivel 200 o incluso 300. Un tiempo de recuperación de habilidad de casi una 10.000ª es algo que ningún jugador en la Tierra de la Orden puede imaginar. Y este ni siquiera es el punto más fuerte de Yin Feng. Como asesino, el aspecto más fuerte de Yin Feng es, por supuesto, su daño. Inmediatamente después, algo aún más sorprendente le sucedió a Qin Cao Su Tao. Una tras otra, las espadas mágicas de sombra invisible silbaron desde las manos de Yin Feng, combinadas con las espadas mágicas de sombra arrojadas por el clon de sombra, más los efectos, proyección de prisma, y, proyección de gran tamaño, en los guantes del traje de extinción de la civilización, causando instantáneamente que miles de espadas mágicas de sombra reboten continuamente en el campo. En opinión de Yin Feng, la forma más fácil de eliminar a Qin Cao Su Tao, la chica de la civilización de la Estrella Verde, sería naturalmente la autoridad de calamidad, propagando el daño directamente. Pero al usar la autoridad,
temía que la muchacha no se convenciera después. Entonces, Yin Feng la enfrentó directamente. 10.000, 20.000, 30.000. Cada vez más hojas de sombra mágica silbaban y rebotaban por el campo, y cada golpe en un objetivo formaba una hoja giratoria súper grande con un diámetro de más de 3 kilómetros. En solo un segundo, las cuchillas giratorias habían cubierto todo el bosque primigenio del campo. La destrucción instantánea de Yin Feng causó un daño aterrador, que representa un daño a un solo objetivo. Pero su daño de área tampoco fue débil. Aunque no hubo aumento de daño en los puntos de combo como destrucción instantánea, las hojas giratorias de la hoja mágica de la sombra se destacaron en cantidad. En solo un instante, miles de hojas giratorias cubrieron cada área simultáneamente. Cuando había suficientes objetivos, el daño por segundo de un solo objetivo de la Magic Shadow Blade realmente no era menor que el de Instant Destruction, ya que podía rebotar continuamente. De las copas de los grandes árboles del campo aparecieron cifras de daños que se estiman en cientos de miles de millones. Cuando estos grandes árboles no estaban activados, su durabilidad también estaba en billones, ya que se convertían en función de un porcentaje de la propia salud de Qincao Sutao, y actualmente la salud de Qincao Sutao era 100 veces mayor de lo habitual. Pero incluso con billones de durabilidad, bajo el silbido de las espadas de sombra mágicas de Yin Feng, ni siquiera podían durar medio segundo. Árbol tras árbol fue cortado por las cuchillas, incluso cortado en docenas o cientos de pedazos, hasta que quedaron reducidos a polvo. Y Qincao Sutao estaba completamente desconcertado ante esta situación. Originalmente quería confiar en huir entre los grandes árboles para encontrar lentamente una manera de derrotar a Yin Feng. Ella nunca esperó que el daño del ataque de área de Yin Feng fuera completamente a la par con su daño de un solo objetivo, limpiando directamente el bosque primigenio del que dependía para sobrevivir en una sola ola. En esta situación, Qincao Sutao no tenía dónde escapar. Tanto ella como los árboles fueron talados. Mientras todo el verde del campo se convertía en polvo. Yin Feng también escuchó un mensaje del sistema en su mente. Felicitaciones, has derrotado a Qincao Sutao, civilización de la Estrella Verde, con 100 atributos. Felicitaciones, has recuperado una autoridad de juicio pequeña de alto nivel y el tiempo de recuperación de tu juicio de bendición se ha acortado en un 50%. Felicidades. Has obtenido al asistente Qincao Sutao, civilización de la Estrella Verde. Se ha integrado en tu autoridad menor superior y se ha transformado en una plantilla de jugador de tipo invocador. Puedes liberarla en cualquier momento para que te ayude en el combate o para que suba de nivel por sí sola. También puedes recuperarla en cualquier momento. Después de esta serie de indicaciones del sistema, Yin Feng sintió un rayo de luz verde transformarse y volar hacia su ojo izquierdo, fusionándose con el ojo del juicio. Inmediatamente después, vio que en su panel de autoridad de juicio, estaba marcado con las palabras «Una autoridad menor superior ha sido retirada». Detrás de esta autoridad menor superior, también estaba el panel de atributos completo de Qincao Sutao. Esto sorprendió un poco a Yin Feng. ¿Es este tipo de modo asistente? Suele estar integrada en mi ojo izquierdo y, cuando es necesario, puedo liberarla para que me ayude a luchar, ya que pertenece a una plantilla de jugador tipo invocador. Es decir, conserva todas sus habilidades de combate inherentes y sus habilidades de talento, y también puede usar equipo de clase de jugador, pero esencialmente, es mi invocación. Si la libero, será una jugadora independiente, pero puedo recuperarla en cualquier momento. Yin Feng revisó el panel de atributos de Qincao Sutao. Descubrió que, en circunstancias normales, sus atributos totales estaban entre 2,2 millones y 2,6 millones, y debido a que era una clase oculta única del sistema mágico, una doncella espíritu de la naturaleza, su atributo espiritual era tan alto como 3,25 millones. Esto ya era 2 o 3 veces superior a los atributos del arcángel Xuan. Por supuesto, comparado con Yin Feng, todavía era menos de la mitad de él. En términos de talento, era el talento de grado antiguo, poder divino de la naturaleza, otorgado por la pequeña autoridad del juicio de alto nivel, lo que le permitía ser inmune a todos los estados de control y aumentar la intensidad del control relacionada con sus atributos totales. Con sus atributos totales actuales, su intensidad de control ha aumentado en un total de 3,21,4%. Y durante la batalla conmigo con atributos 100 veces mayores, su intensidad de control aumentó a más de 3.200 veces. Este talento de grado antiguo, especializado en control e inmunidad al control, ya tenía efectos aterradores. Aunque no hubo ningún efecto de aumento de daño.
Pero al ser inmune a todo control y ser un talento de grado antiguo, el control normal realmente no podía hacerle nada. Entonces, incluso con solo 10.000 atributos en total, ya había obtenido una amplificación de intensidad de control del 1000%. Cabe destacar que incluso cuando Yin Feng designó a la elfa de hielo Ling Che como elfa de la calamidad, solo obtuvo un 777% de intensidad y resistencia de control. Esta comparación demuestra que el talento de Qin Cao Su Tao es realmente muy fuerte. Incluso en las primeras etapas, la amplificación de intensidad de control súper alta podría permitirle controlar directamente un jefe, generando daño sin pensar y desarrollándose sin problemas. Para que Yin Feng pudiera verlo. En el panel de atributos de Qin Cao Su Tao, la mayoría de las habilidades de grado antiguo que aprendió fueron habilidades de control de área grande. El efecto avanzado de la clase, Doncella Espíritu de la Naturaleza, era que podía crear un bosque primigenio en cualquier momento y en cualquier lugar, y permitirse transferir libremente su cuerpo principal dentro de los árboles del área, incluso si la mataban, podía transferirse y revivir. Se podría decir que el poder de combate general de Qin Cao Su Tao, si se coloca en el mundo plano de Yin Feng, ya estaría en el nivel del techo. Incluso el arcángel Xuan sería derrotado hasta la muerte por Qin Cao Su Tao, incapaz de derrotarla en absoluto. Pero desafortunadamente, conoció a Yin Feng. La fuerza de Yin Feng superó con creces el nivel 100, un golpe de reducción de dimensionalidad total. En ese caso, resulta que me faltan algunos métodos de control. Yin Feng pensó que no hace mucho tiempo, Ling Che había desatado el desastre del cielo de hielo, lo que le permitió eliminar perfectamente al grupo Sue Ruge de la civilización del clan de sangre. Si hubiera tomado a Qin Cao Su Tao entonces y hubiera dejado salir a esta chica verde, ¿no habría sido fácil controlarla? Capítulo 1210. Quédate, quédate, quédate otra vez. Entre las habilidades profesionales de la clase asesino, las habilidades de control ya eran pocas, y mucho menos las habilidades de control de área de efecto. La llegada de Qin Cao Su Tao pareció llenar realmente este vacío para Yin Feng. Originalmente, si Yin Feng se hubiera concentrado en desarrollar una habilidad de control, eventualmente podría haber poseído habilidades de control decentes. Sin embargo, en comparación con una profesión naturalmente orientada al control como Qin Cao Su Tao, la intensidad del control siempre fue cientos o incluso miles de veces más débil. En el futuro, cuando un oponente necesitaba ser controlado, podría simplemente dejar que Qin Cao Su Tao actuara. Pensando en esto, Yin Feng dio una orden al sistema en la plaza, que ya había regresado al Jade Blanco, para liberar a Qin Cao Su Tao. Una pequeña niña con un vestido verde, con largo cabello verde fluyendo, apareció ante Yin Feng. En sus ojos verde esmeralda, al volver a mirar a Yin Feng, se percibía admiración. Era evidente que había subestimado por completo su aterrador poder de combate, pues la había vencido sin posibilidad de contraatacar. Tu daño es demasiado alto. Qin Cao Su Tao parecía deprimido, luego preguntó con cierta curiosidad, ¿puedo preguntar, cuánto ignorar defensa sólida tienes? Yin Feng, no es alto, solo un poco más del 130%. Qin Cao Su Tao se quedó paralizado. Las palabras de Yin Feng casi hicieron que Qin Cao Su Tao sufriera un colapso mental. ¿Solo un poquito? Su defensa sólida total fue solo del 150%. Sin embargo, la defensa sólida de Yin Feng había alcanzado el 130%. Esto significaba que su defensa física y resistencia elemental solo eran un 20% efectivas contra Yin Feng. No me extraña que me doliera tanto cuando me golpeó. Qin Cao Su Tao no pudo evitar pensar, pero aún así, su daño es demasiado alto. No solo su daño a un solo objetivo es alto, sino también su daño de área de efecto. Incluso tengo una mejora de sublimación que reduce el daño de área de efecto en un 78%, y mi equipo y habilidades pueden reducir adicionalmente el daño de área de efecto en aproximadamente un 80%, aún así, me mataron al instante. Después de no poder derrotar a Yin Feng ni siquiera con atributos 100 veces mayores, Qin Cao Su Tao estaba realmente deprimido. Parecía que por muy fuerte que fuese el control, era inútil. ¿El alto daño era la verdadera fuerza? Sin embargo, Qin Cao Su Tao nunca se había encontrado con alguien como Yin Feng. Cuando era invisible y no aparecía, muchos de sus poderosos métodos de control de un solo objetivo eran inutilizables. Solo Vine Entanglement, una habilidad de control puramente física que dependía de la fuerza, apenas podía controlar a Yin Feng por un instante, pero este tipo de control no podía evitar que Yin Feng escapara con habilidades de tipo parpadeo. En cuanto a las habilidades de control basadas en el sistema, como derribar,
aturdir, atar y silenciar. Qincao Su Tao acababa de probarlos. Incluso con la intensidad de su control, no pudo romper el afijo invulnerable de Yin Feng. Esto la hizo darse cuenta profundamente de que las estadísticas de Yin Feng en todos los aspectos superaban por completo las de ella. Así que estaba completamente convencida. Veamos. También hay una opción para distribuir la experiencia del invocador. Yin Feng revisó el panel de atributos de Qincao Su Tao y encontró esta opción, que se podía ajustar del 0% al 100%. Como su nombre indica, determinaba cuánta experiencia obtenida de los monstruos que Qincao Su Tao mataba al ser liberada se le asignaría. Entonces, ¿cómo se debe ajustar? Yin Feng estableció directamente que el 100% de la experiencia de los monstruos asesinados por Qincao Su Tao se le atribuya a él mismo. Qincao Su Tao estaba un poco confundida cuando escuchó la notificación de este ajuste de distribución de experiencia. Sin embargo, Yin Feng la miró y le dio unas palmaditas en la cabeza a la pequeña Loli verde. Sé que estás un poco ansiosa, pero no lo estés. Mira, todavía estoy en Orderland, y si me sigues de regreso, también estarás en Orderland. El límite de nivel de jugador en Orderland es 100, así que no necesitas experiencia en absoluto en este momento, ¿verdad? Qincao Su Tao se quedó paralizado tras recibir una palmadita en la cabeza. Lo que dijiste tiene mucho sentido, pero... Sin peros. Yin Feng lo interrumpió directamente. Después de que salgamos, encontraré un lugar donde puedas entrenar monstruos para que pueda alcanzar el nivel 100 antes y así poder llevarte al cielo supremo. También, tal vez pueda ir a tu civilización de la Estrella Verde. Si tienes algo pendiente, puedo ayudarte. ¿Ahora eres un maestro del templo? Qincao Su Tao miró hacia arriba y parpadeó, preguntando. Sí. Yin Feng asintió directamente. Entonces deberías saber sobre el mundo plano, ¿verdad? Mi civilización de la Estrella Verde está en el mundo plano de la Era de la Prosperidad. Definitivamente no está en el mismo mundo plano que el tuyo. Qincao Su Tao explicó con seriedad. Todavía puedo ir allí. Yin Feng sonrió, pero no dijo mucho. En resumen, trabaja conmigo y haz todo lo posible por ayudarme. Durante este tiempo, siéntete libre de hacer cualquier solicitud, y definitivamente te ayudaré si puedo. Habrá beneficios mutuos. Qincao Su Tao suspiró suavemente. ¿Crees que tengo otra opción ahora? En ese momento, una voz traviesa se escuchó repentinamente desde un costado. Niña, el subtexto de nuestro jefe probablemente sea, trabajar para él, no, trabajar con él. Piénsalo. Qincao Su Tao se quedó paralizado. Yin Feng, ¿interrumpí tu cita con las dragonas? ¿Estás muy resentido? Entonces no regreses al Valle Wyvern. Osirio, no, jefe, no sea tan cruel. Su subordinado sabe su error. Debido a que era una batalla contra un oponente fuerte, Yin Feng hizo todo lo posible, incluso convocó a Osirio para que fuera invisible cerca, solo para proporcionar un 25% del atributo ignorar defensa sólida. Como resultado, este tipo probablemente estaba en una cita con las dragonas y fue interrumpido por Yin Feng. Quizás estaba un poco resentido, por eso salió a causar problemas en este momento. Incluso asustó a la pequeña Loli verde hasta dejarla aturdida. Después de llamar a Osirio al espacio del monte, Yin Feng tomó a Qincao Su Tao y abandonó la torre de jade blanco. El segundo oponente en el segundo piso era una potencia de nivel 150. Aunque Yin Feng realmente quería intentarlo ahora, la condición para ingresar al segundo piso era el nivel 100, por lo que solo podía darse por vencido por ahora. Pronto, Yin Feng salió, con la pequeña Loli verde siguiéndolo a su lado. Los 5 seres de nivel primordial que estaban afuera vieron esto y sonrieron inmediatamente. ¿Saliste tan rápido? Inkwater Lily sonrió con gracia, como si saliera de una pintura de tinta, transformándose en líneas negras que flotaron frente a Yin Feng, reformándose en su elegante figura madura. Parece que establecer un límite de 100 veces para ti todavía te estaba subestimando. ¿Qué tal si te doy un atributo de 1000 o 10.000 veces más tarde? Yin Feng estaba un poco indefenso, lo que tú digas. Qincao Su Tao se congeló nuevamente cuando escuchó esto. ¿Atributos 1000 veces mayores? ¿Atributos 10.000 veces mayores? ¿Es ese siquiera un desafío que un humano puede completar? Como el desafío había terminado, era hora de que Yin Feng se fuera. Primero apartó a Qincao Su Tao. La pequeña Loli verde se convirtió en una nube de humo verde y se fundió con el ojo izquierdo de Yin Feng. Luego se despidió de Inkwater Lily y de los 5 seres de nivel primordial,
y decidió abandonar este espacio de desafío. Déjame ver qué funciones tiene esta pequeña autoridad de juicio de alto nivel. In Feng regresó al templo, luego volvió a abrir la interfaz de autoridad y eligió verla. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.